la palabra caminos para hablar. La palabra camino significa lugar donde transito. Isaías 55:8 dice, mis pensamientos no son tus pensamientos, le dice al Señor, ni mis caminos son tus caminos, dijo el Señor, le dice a Isaías, mis pensamientos no son tus pensamientos, mis caminos no son tus caminos. Wow, mire este pasaje, qué tremendo. Los caminos que yo camino, los lugares a donde yo transito o mis pensamientos acerca de esos caminos, porque la palabra camino significa lugar donde transito habitualmente y es algo abstracto. ¿Qué significa abstracto? Abstracto quiere decir que un camino es algo en realidad imaginario. No existe en lo natural, pero sí existe en lo espiritual. Por eso la palabra camino tiene que ver con algo imaginario. El reino es dualidad, hay dos caminos, camino de la vida y camino de la muerte. Hay un pasaje que dice, pongo delante de ti la vida y la muerte, ¿cuál escoges? Es decir, que hay solo dos caminos. Yo creo que muchas veces en nuestros pensamientos creemos que estamos yendo por buen camino. ¿Y por qué digo esto? Mire este pasaje, Lucas 10:25, parábola del buen samaritano. Dice, en esto se presentó un experto en la ley y para poner a prueba a Jesús le hizo esta pregunta. Maestro o rabí, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo la interpretas tú? Como respuesta, el hombre citó, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, ama a tu prójimo como a ti mismo. Bien contestado, le dijo Jesús, haz eso y vivirás. Pero él quería justificarse, así que le preguntó a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Y Jesús le respondió, y aquí es donde quiero llevar. Bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones. Y le quitaron la ropa, lo golpearon y se fueron dejándolo medio muerto. Y resulta que viajaba por el mismo camino un sacerdote. Mire quién pasaba por ahí, un sacerdote. ¿Qué es un sacerdote? Una persona que se encarga de hacer el sacrificio y yéndolo a la vida real, un sacerdote es un hombre de familia que trae la presencia de Dios a su casa, porque ese es el verdadero sacerdocio hoy en día en el nuevo pacto. Y dice que pasó este sacerdote que iba por el camino, y al verlo, mire lo que dice, se desvió y siguió de largo. Así también llegó a aquel lugar un levita. Un levita vendría a ser un músico, un encargado del altar. Y al verlo, también se desvió y siguió de largo. Me llamó la atención la palabra desvió. ¿Por qué Jesús pone primero se desvió? ¿Qué quiere decir? Está diciendo, muchos lo han interpretado como que se desvió quiere decir que este sacerdote o este levita cambiaron de trayecto y justo ahí vieron al hombre tirado y después lo pasaron por arriba, porque eso desde la escuelita nos han mostrado así la parábola. Pero el Espíritu me mostraba que primero se desvió y después siguió de largo. O sea, hay un momento en que esos dos caminos se truncaron. Este sacerdote iba por un buen camino, iba camino a hacer lo que Dios le había mandado en cuanto a lo ministerial, pero se desvió en otra área de su vida. O sea, muchas veces creemos que estamos caminando un buen camino por el hecho de estar sirviendo en una iglesia o estar, por ejemplo, haciendo algo para Dios y pensar que por eso estamos yendo un buen camino. Pero acá Jesús aclara, se desvió. Desviarse tiene que ver con que se fue para otro camino. Su mente y su corazón se han desviado, por eso siguieron de largo. No les importó su prójimo. Muchos que están viendo creen que están yendo por un buen camino, pero ahora el Padre los está exhortando con esta palabra. Porque desviarse tiene que ver con que mis pensamientos empiezan a pensar que son mis caminos y dejamos los pensamientos y los caminos del Padre. Pero dice que un samaritano, y este samaritano lo pone Jesús porque los samaritanos para los judíos eran prácticamente enemigos. Y dice que iba de viaje y llegó a donde estaba el hombre. Y viéndolo se compadeció de él. Había dos
que pensaban que estaban yendo por buen camino, pero no lo estaban. Por eso la palabra dice, de labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Porque el transitar y el caminar tiene que ver con un corazón obediente. Mejor es la obediencia que los sacrificios. Estos hombres iban camino, estaban haciendo lo que Dios supuestamente les había pedido. Pero Dios los puso a prueba. ¿Cómo? Poniéndole ese hombre en el camino. Muchos no se han detenido a ver que alrededor suyo aún necesitamos recomponer algunas cosas. Muchos no se han detenido a ver que en su casa aún hay desorden. Muchos no se han detenido a ver que aún les falta madurar en algunas áreas. Muchos no se han detenido a ver que hay personas que todavía tenemos que hablar y enmendar. Por eso, fíjese, cuando Jesús dijo, cuando dejes tu ofrenda y te recuerdas ahí que tu hermano tiene algo contra ti, ve a él. O sea, uno va camino a dejar su ofrenda, pero en el camino Dios le recuerda. Es decir, que uno creía que estaba yendo por una buena senda, pero de repente el Señor nos recuerda que nos hemos desviado. Y esto es lo que le pasó a estos sacerdotes y a este levita. Lo que les pasó fue haberse desviado. Por eso después no vieron al hombre tirado. Dice que este samaritano se acercó, curó las heridas con vino y aceite y se las vendó. Luego lo montó en su propia cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Entonces, parece ser que este samaritano no estaba yendo por un camino, iba por el camino que a él le parecía, pero en el camino se encontró con el servicio a Dios. O sea, no podemos juzgar a las personas por el camino que están yendo en este momento, porque no sabemos si mañana van a estar en un buen camino y vos no. Vos pensás que estás yendo por el buen camino, pero ¿nos detuvimos a pensar realmente si estamos yendo por el camino correcto? Es un llamado a la sabiduría. El sabio se detiene y piensa, ¿será que estoy yendo por buen camino? Meditad sobre vuestros caminos, dice el Salmo. Meditad, pensar si estoy yendo por un buen camino o no. Y la palabra camino en el diccionario Strong, que es un diccionario que te muestra los significados de las palabras, es el código 3598 y significa progreso. Y este código lo saqué de Juan 14:6 porque Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el camino. Y esta palabra camino significa progreso, proceder, dice en el Strong. O sea que no hay manera de progresar en la vida, en toda área, sin el camino que es Cristo. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Y esto es un poco contradictorio porque, como dije a lo primero, están los dos caminos, la vida y la muerte. ¿Será? ¿O será que Jesús es el camino y el otro no es un camino? El otro es una desviación. Jesús es el camino y la perdición es la desviación. Por eso este levita y este sacerdote iban por el camino, pero se desviaron. Iban por el camino de Dios, pero se desviaron. Hoy te invito en tu casa y en tu corazón a volver al camino, porque el único camino es Dios. No hay otro camino. En tu pensamiento el camino que estás yendo es correcto. No es así en la realidad, porque hoy el Espíritu te lo está mostrando. Muchas veces tenemos cosas que hacer y estamos ocupados en cosas de este mundo y nos olvidamos del camino. Yo te invito a que transites el camino haciendo cosas de este mundo. Es un poco difícil, pero es lo más satisfactorio que podemos hacer. Servir a Dios y además estar trabajando con la familia, ayudando. Yo estuve en el acto de mi nena ayudando ahí, pero también no me voy a desviar del camino. No nos desviemos del camino por andar en cosas de este mundo, por distracciones de este mundo. El hijo pródigo, Lucas 15:11, el hijo pródigo, dice que estaba comiendo con los cerdos porque él se había desviado del camino de su padre. Y cuando estaba comiendo con los cerdos volvió en sí
Y cuando volvió en sí, dijo, iré camino a lo de mi padre. Retomó el camino. Volver a casa del Padre no es más que volver al camino, y el camino tiene que ver con Cristo. La senda antigua tiene que ver con Cristo. Hay infinidades de versículos en la palabra sobre el camino. Pero el único camino que hay, ese es el del Mesías, el del Hijo de Dios. El único recorrido que hay es ese. Y hoy te quiero invitar a volver al camino. Jesús dijo, espaciosa es la puerta que lleva a la perdición. O sea que la desviación es esa muy fácil de pasar a la desviación. Pero pasar al camino es lo complicado, porque angosto es el camino que lleva a la salvación y pocos pasan por él. Por eso dice, es más fácil a un rico, es más fácil a un camello pasar por el ojo de una aguja que un rico entre el reino de los cielos. Porque fácilmente alguien con mucha plata se puede desviar del camino de Dios. Santiago dice, el rico y el pobre, los dos dependen de Dios. Uno para que sea prosperado y para que Dios le provea. Y el otro para que no se desvíe. O sea, que estés próspero, pobre o no, te podés desviar igual. Nada te garantiza no desviarte. Nada te garantiza no ir por el camino. Lo único que te garantiza es estar en el camino. Es un poco poético lo de hoy. Bendecimos al apóstol Espinosa, nuestro apóstol que nos está viendo ahí desde México. Y así que bueno, los dejo con esta breve enseñanza acerca del camino, acerca de este lugar donde transitamos. ¿Qué lugar estás transitando hoy? ¿Qué camino estamos transitando? ¿Qué camino estás transitando? Tenía fuerte en mi espíritu de hacer este vivo porque yo sé que va a llegar a la vida de alguna persona. Muchos van a soñar con caminos, van a empezar a soñar. Si soñás con algún vehículo, una bicicleta, un auto o algo, tiene que ver con el camino que estás yendo. Y Dios te va a mostrar ahí. Muchas veces hemos suspendido eventos de la iglesia, eventos de oración, porque, bueno, porque teníamos una excusa. La excusa es una desviación al camino. Así que bueno, sin más que decir, gracias por haberme escuchado esta breve enseñanza y no te desvíes del camino. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es a través de él. No es a través de la Virgen, no es a través del Gaucho Gil, no es a través de un ídolo, no es a través de un sacrificio religioso. Es a través de Jesucristo, de Yeshua HaMashiach, ese es su nombre original. Así que buenas noches, que tengan una hermosa noche, bendiciones.